Hola a todos y bienvenidos a la UNED de Barbastro. El pasado martes, el historiador Juan Carlos Ferré, en su conferencia sobre el franquismo, desarrollismo y final de la dictadura, nos habló de cómo, durante el periodo comprendido entre 1953 y 1973, el franquismo ofreció una cara monolítica y sin fisuras, y de cómo el análisis histórico desde una perspectiva local refleja otra realidad, una realidad en la que se hacen patentes los conflictos, las soluciones del régimen a las transformaciones de la sociedad y los enfrentamientos entre las distintas familias políticas que controlaban el poder. Queremos mostraros a continuación algunos fragmentos de esta interesante conferencia. Creo que es la primera vez que se habla públicamente de este periodo. Hasta ahora únicamente había habido algunas referencias en un libro que publicamos el año 2003, una historia de Barbastro, que entre otras cosas considero importante porque fue uno de los momentos que yo recuerde en los que la historia subió al concejo. Recuerdo un pleno del ayuntamiento en el que se discutió sobre la conveniencia de ese libro. Algunas personas tenían unas ciertas dudas de que si los autores que habíamos trabajado en él éramos los más pertinentes y, por qué no decirlo, los más independientes, si es que se puede ser independiente en historia, o al menos haciendo historia, interpretándola. De cualquier manera, ese libro supuso muchos parabienes, empezamos por lo positivo, algunas amenazas físicas bastante graves y, como no podía ser de otra manera, unas reinterpretaciones inmediatas a esa documentación que utilizamos en el libro. Y quiero decir interpretaciones porque algunas de las personas a las que habíamos entrevistado enseguida nos aportaron modificaciones a los propios contenidos. Era un capítulo en el que ya abordaba el Barbastro, el contexto general, sobre todo de la historia nacional, el Barbastro de los años 50 hasta los años 70, pero que en este momento, si tuviera que defenderlo, no lo defendería porque he modificado muchísimas cosas, sobre todo en base a dos archivos que se han abierto hace poco. Hemos tenido acceso a los papeles secretos del gobernador civil. Allí han aparecido documentos que en ese momento desconocía y que modifican en parte algunos de los planteamientos que había, no solamente planteamientos, sino hechos puntuales que permitirán y exigirán algún tipo de reinterpretación. Y también el archivo central de Acción Católica, que yo creía que no existía. Hay documentación de particulares que hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte, que me han hecho llegar, y eso también modifica en parte, una parte muy importante, las interpretaciones de ese capítulo. Y sobre todo porque hay una parte que desde el año 1979, por ley, el jefe nacional de lo que se llamaba el movimiento, se le obligó a quemar toda la documentación que procedía del movimiento. Esa documentación se obligó a quemar por ley, por lo tanto es desconocida. Sin embargo, van apareciendo curiosamente en internet, en la página de, no es que quiera hacer propaganda, pero es así, en distintas páginas, como todo, colección, etcétera, y particulares, documentación que procede de allí. Y en último lugar quiero referirme a la documentación que procede del archivo del Ejército y de la Guardia Civil. Yo llevo 21 años intentando entrar en el archivo de la Guardia Civil. Sistemáticamente se me dice que no, se me contesta que no es posible. Estamos en el único país de Europa donde no se puede consultar ese tipo de documentación y creo que valdría la pena y es necesario que ya conozcamos esa información, entre otras cosas porque nos aportaría un punto de vista fundamental. Creo que esta fotografía de los años 60 demuestra lo que quiero decir. Mi tesis de partido. Aquí están, en esta fotografía, las tres fuerzas políticas con las que el franquismo va forjando y forzando la institucionalización del propio sistema. Esas son las tres patas sobre las que se organiza el régimen franquista. Alcaldía, entendida como la entendemos hoy, no existe en ningún municipio español y por supuesto tampoco en Barbastro hasta prácticamente finales de los años 40, comienzos de los años 50.
son comisiones gestoras las que se hacen cargo, y esas comisiones gestoras lo que intentan es regenerar, fundamentalmente reconstruir la ciudad desde el punto de vista físico, crear nuevas clientelas, es decir, intentar conseguir que las ideas del reconstruido, por decirlo así, de la reconstruida ciudad, vayan asentándose en distintos grupos sociales, y eso va a llevar consigo y lleva consigo sus problemas. Creo que es una dictadura que exalta permanentemente lo personal, que tiene la plenitud de poderes. Hoy día diríamos que tiene los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los controla además, los controla a su merced y, como decía antes, jugando con ellos, tirando y aflojando de ellos. Controla el ejército y, entre otras cosas, controla el ejército y tiene su autoridad porque Franco permanentemente repite y así ejerce como responsable ante Dios y ante la historia. Bien, esos sectores forman una coalición autoritaria, forman un bloque político y social, por lo tanto no solamente hablamos de familias ni de bloques políticos ideológicos, y todos ellos van a ser citados permanentemente como bando nacional. Otras personas prefieren utilizar el concepto de movimiento, pero como bando nacional. Por lo tanto, ese bando nacional se crea, por decirlo así, o se cimenta fundamentalmente durante la Guerra Civil. Es el bando vencedor, esa es la argamasa que va a unir a esas tres familias, la victoria en la Guerra Civil, y de hecho es una victoria que creo que es muy importante retener el término, que es una victoria cívico-militar. Ese concepto es fundamental. Y de hecho, en la historia local, el concepto cívico-militar va a ser utilizado permanentemente en determinados momentos, incluso en los momentos de ocio y de diversión. En el año 47 nace la Sociedad Mercantil y Artesana, y ese mismo año se le prohíbe el primer boletín de información. La censura no deja que se publique 2 artículos que en ese momento debían salir a la calle. Es decir, el propio sistema, precisamente hay una carta al gobernador civil de la Falange que dice que eso no se puede publicar. Aprovechando el comienzo en esta semana de las prácticas del laboratorio de Biología, Geografía y Física, hemos hablado con los tutores de estas disciplinas para que nos cuenten qué tipo de prácticas suelen realizar y cómo impactan estas en el aprendizaje de los estudiantes. Pues las prácticas de Sistemas de Información Geográfica son prácticas que corresponden a la carrera de Ciencias Ambientales. Entonces, la asignatura de Sistemas de Información Geográfica lo que enseña es a manejar programas de tratamiento de datos georreferenciados, y básicamente en lo que consisten como tal es en que utilizamos un programa comercial para hacerlas, que es el programa IDRIS-ITERSET, y básicamente se refieren al manejo del programa. De manera que lo que hacemos en estas prácticas es enseñar a manipular con este programa diferentes capas de mapas que van a servir para estudios ambientales, por ejemplo, pues para predecir una inundación, para ver dónde es el mejor sitio donde se puede colocar un centro de salud o un aeropuerto o una línea férrea, y básicamente es en lo que consisten. Entonces, estas prácticas además son muy útiles para los alumnos porque las pruebas de evaluación continua en esta asignatura son obligatorias, así como en otras son optativas, en estas son obligatorias, y entonces lo que sirven fundamentalmente es al objetivo de hacer estas pruebas de evaluación continua de los alumnos. Es de las mejores prácticas que tiene la UNED porque permite digamos, interaccionar lo que son los conocimientos teóricos y prácticos en biología para entender al final el comportamiento del ser humano, y por lo tanto el último fin que tiene esta práctica es exactamente enseñar al alumno anatomía, tocarlo, manipularlo, ver dónde está cada parte, incluso entender así el funcionamiento desde la arquitectura, de la anatomía del cerebro, entender el porqué de un comportamiento, desde el sistema olfatorio, desde la visión, el tacto, etcétera, ¿no? Como veis ahora, pues estamos intentando ver tanto las imágenes que nos aportan desde Madrid, desde el grupo docente, nos han enviado unas grandes imágenes y nosotros estamos intentando pues aprender y visualizarlo todo, y sobre todo tocarlo, manejarlo, que les aporta, yo creo, una visión
muy práctica y de consolidación de conocimientos, porque los nombres en sí se quedan mejor con la práctica y la manipulación de todo. Que, como ves, requiere de un laboratorio, de una serie de recursos y de instrumentos que hay que tener, pues muchas veces, bueno, en este, por supuesto, como hay que diseccionar, hay que tener pues, recursos de proteger manos, ojos, para que todo salga de una manera lo mejor posible. Bueno, ellos están muy contentos. Pienso que esta PEG en concreto la desea muchísimo, más que otras, pero quizá por el aspecto práctico de la APP en sí. Este es el Laboratorio de Física y Electrónica del Centro de Barbastro, de la UNED, y aquí organizamos las prácticas obligatorias de las asignaturas del grado de Físicas. La física es una ciencia experimental y por tanto hay que comprobar, hay que hacer mediciones. Las teorías en física tienen que ser comprobables, hay que comprobarlas mediante mediciones antes de establecer las leyes. Conocer los instrumentos, conocer las técnicas propias de las mediciones de cada una de las magnitudes. No es lo mismo medir distancias que medir tiempos, que medir potenciales eléctricos. Cada magnitud, ¿verdad?, tiene su protocolo. Si estamos determinando pues, medidas de la aceleración de la gravedad aquí en el laboratorio o la constante elástica de un muelle, a partir de una serie de medidas, cómo se puede llegar a obtener esos resultados mediante un tratamiento, claro, reconocido y aceptado. Eso, claro, en casa lo podemos medir con un reloj, podemos utilizar un cronómetro, pero va a ser un cronometraje manual. Si el tiempo es muy pequeñito, el error va a ser muy grande, entonces necesitamos un cronometraje electrónico, necesitamos puertas eléctricas, fotoeléctricas, para hacer eso con precisión. Y lo mismo ocurre pues, con prácticas de electricidad, de magnetismo, donde ya en ese caso ya son aparatos más sofisticados, osciloscopios, etcétera, que claro, no son comunes para que se tengan ni en casa ni en, digamos, centros de enseñanza secundaria, ya habría que ir a un nivel universitario. Es inimaginable, ¿verdad?, una carrera experimental como es la física sin la parte práctica. Incluso aunque uno acabe especializándose en física teórica, necesita conocer, porque va a trabajar con datos experimentales. Cualquier teoría que a alguien se le ocurra hay que contrastarla y hay que saber si esas medidas son correctas o no lo son y cómo se hacen, claro. La UNED Senior de Fraga presentó el día 20 de febrero la conferencia Cultura Audiovisual de la Transición Española. Dirigida por Ana Sion y Julio Andrés Gracia, investigadores de la Universidad de Zaragoza, la conferencia tuvo una gran acogida por parte del público. El objetivo principal que perseguíamos realmente con esta conferencia era un poco mostrar que no hubo una transición, sino que hubo muchos cambios y muchas transiciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en España. Fueron muchas porque realmente una sociedad no cambia de la noche a la mañana y no hay un hito que es el que hace que eso cambie. Sí que es verdad que el fin de la dictadura fue clave, pero había habido antes otras muchos factores que habían ayudado a que el cambio de la sociedad se completara, por decirlo de alguna manera. Hemos analizado el cambio del rol de la mujer desde el punto de vista de la publicidad, porque claro, luego eso se manifiesta en el cine y en otras manifestaciones, ¿vale? Pero en el caso de la publicidad sí que es verdad que se ve muy claro cómo antes adopta un estereotipo más ligado con el hogar, como ama de casa, y que después cambia y se objetualiza, se convierte un poco en ese objeto erótico, por decirlo de alguna manera. Empezamos a ver que la censura cada vez se hace más permisiva. Entonces, claro, en este caso lo que hasta ese momento había estado prohibido o un poco se había atajado, sobre todo el tema sexual, empieza también político, pero en el caso de la mujer, por ejemplo, empieza a aparecer, pues claro, más ligera de ropa, algo que anteriormente había estado, pues eso no había sido posible. Lo cierto es que en la transición España se empieza a abrir y empieza a recibir, muchas veces sin que el régimen lo permita directamente, pero sí indirectamente, una serie de influencias que hasta ese momento estaban totalmente prohibidas y que no podían llegar de ninguna forma. Y yo creo que el ejemplo más característico es que Nazario empieza a leer cómic underground en Sevilla,
en su Sevilla natal. Es decir, empieza a leer cómic underground en Andalucía, no en Madrid, no en Barcelona. Y hasta ese lugar llegaban cómics estadounidenses que 10 años antes habrían estado totalmente prohibidos. Al igual que la música, al igual que el cómic, al igual que la pintura, hubo, y yo creo que es también el punto principal de toda la charla, hubo muchas transiciones. Yo creo que partiendo de esta idea de que hubo muchísimos cambios y muchísimas propuestas audiovisuales, el punto fundamental es que en la transición todos esos cambios fueron posibles y todas esas culturas audiovisuales fueron posibles y permitibles. Es decir, quizás el punto de unión es que la libertad permitía crear algo totalmente distinto, algo totalmente nuevo. Muchos historiadores, como hemos comentado, Teresa Vilarós, Pedro Pérez del Solar, hablan de esta noción del desencanto en referencia a que para muchas personas, a lo largo de toda España, quizás la transición no trajo todos los cambios políticos que esperaban, o quizás no fue una democracia tan participativa como ellos habrían querido. Y en este sentido, muchos historiadores, en numerosas manifestaciones artísticas que hemos comentado, ven esta idea del desencanto como una forma de desengaño o de desafección hacia lo político. Hay una desafiliación masiva por parte de muchas personas, de determinados partidos políticos. Se empieza a mirar la política desde otro prisma. Las manifestaciones artísticas empiezan, siempre las generalizaciones son un poco peligrosas, ¿no? Pero algunas manifestaciones artísticas empiezan a no ser tan combativas y a tener un contenido más festivo, más superficial, y quizás el mejor ejemplo pueda ser, como digo, es una generalización, pero pueda ser la movida madrileña. Y en este sentido hemos querido destacar que, al margen del prisma personal de cada uno, el desencanto es un hecho analizado históricamente y que se puede observar, como hemos comentado, en muchísimas manifestaciones culturales del periodo. Pasión, conocida en español como Paso a Paso, es el título de la nueva propuesta de cine-debate en francés de la UNED. Con 4 nominaciones a los premios César 2018, entre ellas la mejor película y mejor guión adaptado, esperamos que esta nueva propuesta cinematográfica os anime a pensar y debatir en francés con el resto de los asistentes. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Un peu plus haut, s'il te plaît. Juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais pas que c'est à ce point-là. Et voilà la bête. Ah mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, on est obligé là. Allez. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, allez, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça passe. Ça va, vas-y, respire. Je relève un peu Ça les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà, t'as mon fauteuil. Oh yes. Yes, putain. Je peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois blanche? Bande de tétra, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain! On va se revoir dehors. Si t'as envie. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit, toi? Salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Tu sais c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. La conferencia sobre energías renovables marinas se impartirá también en Fraga. El 13 de marzo tendremos una nueva oportunidad de asistir a la conferencia de Sergio Artal, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, sobre las posibilidades y funcionamiento de las nuevas fuentes de energía, como las energías marinas, para un futuro sostenible. El miércoles 14 de marzo tendrá lugar la inauguración de la exposición La radio, un viaje en el tiempo.
Con una selección de los aparatos más significativos de la historia de la radio y una colección de réplicas en miniatura, esta exposición nos permite hacer un recorrido cronológico por las principales innovaciones tecnológicas que han hecho de la radio un medio de comunicación de éxito mundial. Desde sus inicios, con el descubrimiento de la telegrafía sin hilos, hasta la llegada de la radiodifusión como medio de comunicación de masas. Además, en la exposición se ha instalado un laboratorio radiofónico para desarrollar el proyecto educativo Los oficios de la radio. Continuando con las actividades programadas de la Semana de la Radio, además de la exposición anteriormente mencionada, el 15 de marzo tendremos dos nuevas propuestas. Podremos asistir a una tertulia sobre el pasado y presente de la radio de proximidad, en la que participarán profesionales de la radio de ámbito provincial, regional y local, y también a una conferencia sobre la radio escolar, en la que David Cañete e Isabel Irulegui, maestros de educación primaria, expondrán su experiencia con el proyecto de radio escolar Radio Lápiz, un trabajo que llevaron a cabo en el curso 2016-2017 con alumnos de educación infantil y primaria. Finalmente, la Semana de la Radio concluirá el viernes 16 y sábado 17 de marzo con unas jornadas sobre la radio que viene, digitalización y nuevas experiencias de consumo. En estas jornadas, a través de experimentados profesionales de la radio a nivel nacional, se irán desgranando los entresijos de este oficio en 6 ponencias. Psicología de las altas capacidades. Este es el título del curso que María Pilar Puyuelo impartirá este mes en la UNED de Barbastro. Con el objetivo de conocer la forma en que los niños con altas capacidades comprenden todo aquello que les rodea, este curso pretende adentrarse en el estudio de las características biopsicosociales de estos niños. Bien, el curso que voy a impartir es en breve, el día 19 y 20 de marzo, es un curso titulado Altas capacidades en niños con sobredotación, y es un tema que va a tratar aspectos integrales, va a intentar integrar aspectos biológicos, sociales, culturales, es decir, va a ser una integración biopsicosocial del niño con altas capacidades, sobre la relación con los demás, con los estudios, con los problemas que lleva en la aceleración escolar y el currículum, con la información que se desconoce socialmente, a los padres, a la sociedad en general. Sobre todo los padres se agobian, los padres no saben ante lo que se encuentran. Existe gran fracaso escolar, mucho fracaso escolar en la población de altas capacidades, porque no se comprende lo que está pasando y en cambio es una paradoja, pero suspenden, porque no se adecúan a la capacidad que tiene el alumno y el alumno se aburre. Y al aburrirse el alumno existen problemas de desatención y problemas que causan una gran distresión. Son personas que tienen unas grandes capacidades, aun teniendo la atención amortiguada o latente. Es un curso que también se introduce en la biología, en tanto que intento estudiar las estructuras del cerebro pues en desarrollo, posteriormente en su evolución y en su maduración, pues recogiendo aquellas partes del cerebro donde las últimas investigaciones concretan que se centra más la inteligencia en el ser humano y más en la población infanto-juvenil, para integrarla con lo que acabo de comentaros. Se hará un curso muy práctico, incluyendo pues, a los alumnos para que sean ellos, con la información que yo dé, los que intervengan en casos prácticos que yo expondré, en la intervención, primero en la evaluación de una alta capacidad, de un niño que tiene una alta capacidad, cómo se evalúa a nivel, como hablaba antes, a nivel biopsicosocial y en particular de la inteligencia. Y lo más atractivo es la intervención. Como intervenimos desde las áreas alumno, personita pequeña e infantil, un niño, cómo intervenimos afectivamente, cómo medimos el afecto, y bueno, pues intentando integrar todo esto, pues es un curso muy interesante a los que os invito a todos el día próximo 19 y 20. Muchísimas gracias y os espero a todos. Como siempre, podéis ampliar esta información y el resto de contenidos del magazine en nuestra página web unedbarbastro.es y en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter.
Os dejamos ahora con una nueva propuesta de los libros de Valentina. En esta ocasión, nuestra bibliotecaria Elena Pérez nos presenta la novela de Paul Auster, La música del azar. Nada más por nuestra parte. Hasta pronto. La música del azar es una novela del escritor estadounidense Paul Auster, que nació en 1947. La primera parte de la novela tiene un aire en la carretera de Kerouac, porque el protagonista, Nassé, después de muerto su padre y de ser abandonado por su mujer, se dedica durante todo un año a conducir, a viajar de acá para allá por Estados Unidos, con la herencia que le había dejado su padre. Un día, por azar, coincide con Jack Pozzi, que es un jugador de póker, el cual anda pelado y necesita reunir $10.000 en 2 días para realizar lo que será la partida de su vida, o al menos él lo considera así. Nassé termina prestándole sus últimos 10.000 con la condición de ir a medias. Los contrincantes son 2 millonarios, Flower y Stoner, que a Pozzi siempre le recuerdan al gordo y el flaco del cine cómico. Puestos de acuerdo en las reglas del juego, los tres juegan con mucha cautela y dan vueltas como si fueran boxeadores. Por unas conjunciones del azar, Pozzi se lo juega todo a un full, pero Stoner le responde con 4 seises. Lo que parecía que podía ser no fue, y lo perdió todo y más. Para devolver la deuda les van a imponer un castigo con un valor educativo, que va a ser la construcción de un muro, porque no hay nada más misterioso y bello que la construcción de un muro, nos dice Paul Auster. El llevar a cabo y el cumplir esta condena les va a suponer a ellos una oportunidad de redimirse. Paul Auster, en esta novela y en otras muchas, siempre nos lleva al límite de las posibilidades, de lo que puede suceder o no puede suceder, y es conocido pues como el escritor del azar y de la contingencia.